Bienvenidos a NTD en español. Soy Mayra Jaime y estas son las noticias de hoy para usted. Detuvieron al sospechoso del tiroteo de Brooklyn tras 30 horas de persecución. Ahora se enfrenta a múltiples cargos, incluido un delito federal de terrorismo. Un buque de guerra ruso recibió daños considerables, pero tanto Rusia como Ucrania tienen diferentes versiones de lo sucedido. Un prisionero del 6 de enero escribió una carta para pedirles a los estadounidenses que no se queden de brazos cruzados. Fue publicada en exclusiva por The Epoch Times. Además, Elon Musk revolucionó las redes sociales con su oferta de comprar completamente Twitter. El mundo está a la espera de la respuesta de la empresa. Nuevamente bienvenido a NTD en español. Nuestro compromiso es traerle las noticias de forma honesta y veraz. Muchas gracias por acompañarnos. Y comenzamos. Después de 30 horas de persecución, el sospechoso del tiroteo de Brooklyn, Frank James, fue detenido. Se le acusa de un delito federal de terrorismo. Y aquí tenemos los detalles. Los registros de U-Haul muestran que el sospechoso del tiroteo de Brooklyn, Frank James, alquiló un U-Haul en Filadelfia el 11 de abril alrededor de las 2 de la tarde. Las cámaras de vigilancia muestran al U-Haul entrando en Brooklyn cerca de las 4 de la mañana del día siguiente, varias horas antes del ataque que hirió a más de 20 personas. El sistema de vigilancia del transporte público le captó entrando en el metro con un casco y un chaleco de construcción. James fue detenido anteriormente 9 veces en Nueva York y 3 en Nueva Jersey, acusado de irrupción de morada, robo y alteración del orden público. El FBI dice que nunca fue investigado por la oficina. Los investigadores examinaron el arma utilizada por James en el tiroteo del martes y descubrieron que fue comprada legalmente en Ohio. El jefe de detectives del Departamento de Policía de Nueva York, James Essig, explicó que James pudo comprar el arma legalmente porque no tenía antecedentes penales. En una presentación judicial, el agente especial del FBI, Jorge Álvarez, dijo que el número de serie de la pistola Glock 17 fue alterado a propósito. Las autoridades también investigaron los fuegos artificiales que el sospechoso dejó en la escena. Se compraron en la sala de exposiciones Phantom Fireworks de Caledonia, Wisconsin. La sala de exposiciones está cooperando con la investigación. Ahora se realizan más investigaciones sobre el motivo del sospechoso para el crimen. Al parecer, publicó varios videos en redes sociales sobre la raza, la violencia y sobre su propia enfermedad mental. Con la ayuda de residentes, su detención se produjo después de 30 horas de búsqueda. También se informó que el propio James llamó a la policía para informar de su ubicación después de verse en las noticias. Estaba en un McDonald's en el Lower East Side de Manhattan. Los fiscales dijeron que James enfrentará múltiples cargos además del delito federal de terrorismo. Rusia confirmó que uno de sus principales buques de guerra en el Mar Negro fue evacuado tras sufrir graves daños. Rusia y Ucrania tienen diferentes versiones de lo sucedido. Esta es la información. Rusia dijo el jueves que el buque insignia de su flota del Mar Negro fue seriamente dañado por una explosión y su tripulación fue evacuada. Según Interfax, el Ministerio de Defensa de Rusia dijo que un incendio en el crucero de misiles guiados Moskva causó la explosión de municiones el miércoles. No indicaron qué causó el incendio, pero los militares ucranianos dicen que fue alcanzado por sus misiles. Mientras Ucrania dice que el barco se hundió, Rusia dice que sigue a flote. NTD no puede verificar las afirmaciones de ninguna de las partes. Moskva es el segundo barco importante que se sabe sufrió daños graves desde el inicio de la guerra. Mientras tanto, el Kremlin dice que el líder ruso Vladimir Putin considerará una serie de medidas para reforzar la seguridad de Rusia si Finlandia o Suecia se unen a la OTAN. Esto una vez que el Ministerio de Defensa le presente propuestas. El Kremlin dijo que el ministerio necesita tiempo para elaborar propuestas. La administración Biden anunció el miércoles $800 millones adicionales en ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania. El experto en guerra urbana y mayor retirado del ejército de Estados Unidos, John Spencer, dice que esta vez, en lugar de cosas más pequeñas, Estados Unidos está enviando munición y cartuchos de artillería. En esta fase creo que se trata de un cambio de política. Digamos que reconocemos absolutamente que Ucrania necesita la capacidad de luchar contra Rusia en campo abierto y evitar básicamente perder en el este de Ucrania. No, creo que esto es un cambio de política y el reconocimiento de las herramientas que se necesitan. El Departamento de Defensa dice que el nuevo paquete de seguridad incluye 11 helicópteros, 200 vehículos de transporte de tropas armadas y 18 obuses. Un obús es un proyectil de artillería muy grande que, cuando impacta, puede hacer mucho daño a una formación militar, incluso dentro de un tanque.
Y eso es lo que necesitan los ucranianos en este momento. Necesitan destruir los convoyes rusos antes de que lleguen a las ciudades o cerca de los lugares que quieren tomar. Es la primera vez que Estados Unidos envía obuses. El último paquete eleva la ayuda total de Estados Unidos a Ucrania por más de 2.500 millones de dólares, según el presidente Biden. Rusia prohibió la entrada al país a casi 400 legisladores estadounidenses. Las autoridades rusas anunciaron la imposición de sanciones a 398 congresistas. Se trata de una represalia por una prohibición de viajes similar que Estados Unidos aplicó a 328 miembros del Parlamento ruso. La burla a la medida del Kremlin fue un asunto rápido y bipartidista. El representante demócrata Brendan Boyle tuiteó: "Bueno, ahí van mis planes de vacaciones de primavera". El congresista republicano John Curtis comentó que era un honor estar incluido en la lista de no viajar. Y continuando con nuestra siguiente nota, el gobernador de Texas, Greg Abbott, se mantiene fiel a su palabra. El martes llegó a D.C. el primer autobús con inmigrantes ilegales y aún hay más en camino. ¿Qué pasó luego que llegaron y cuáles son sus planes ahora? Melina Weisskopf de NTD estuvo allí cuando llegaron y esto fue lo que vio. A horas de haber llegado a Washington, D.C., un grupo de inmigrantes ilegales se dirige ahora a diferentes ciudades de Estados Unidos. Las personas que subieron a este autobús se dirigían a una organización benéfica católica en D.C. que les está ayudando a comprar boletos para viajar a sus destinos finales. La mayoría de ellos tienen familias o amigos en el lugar al que realmente quieren ir. Estamos encantados de ayudarles si quieren quedarse aquí, pero la mayoría quiere seguir adelante, así que los estamos ayudando a comprar boletos. Les compramos comida, estaban hambrientos cuando llegaron. Tenemos el mandato evangélico de acoger al forastero. Uno de los voluntarios le dijo a NTD que estaba ayudando porque la ciudad dijo que no quería estar involucrada. No está claro si el gobernador tiene autoridad legal para transportar autobuses cargados de inmigrantes al Capitolio de Estados Unidos, y quienes aceptaron la oferta del gobernador Abbott llegaron a D.C. voluntariamente luego de llegar a Texas ayer mismo. No, cuando llegamos a Texas, ahí ya no teníamos recursos, porque como lo que le estoy diciendo, ya nos habían quitado todo, pues. Entonces nos dijeron que iba a haber una ayuda, que eso nunca había pasado, pues, que iba a haber un autobús hasta Washington. Y aquí habían personas que nos podían ayudar y iba a ser más fácil nuestra situación, porque en Texas no hay ayuda. En esta calle fue donde el primer autobús dejó a unos 30 inmigrantes esta mañana, y es muy curiosa la ubicación de esta parada, porque no solo está a puertas del Capitolio de Estados Unidos, sino también está justo al frente de los edificios de Fox News y NBC. Y al final de la calle está Union Station, una área popular de viaje aquí en D.C., a donde muchos de estos inmigrantes fueron para esperar y planificar lo que harán luego. Hablamos con ellos para conocer sus planes. Si Dios quiere, Miami. No tenemos dónde vivir porque no sabemos, no tenemos dónde llegar, pues estamos así, necesitamos ayuda en esa parte, ¿ves? No tenemos ayuda, no tenemos nadie aquí en Miami que nos ayude. Él es uno de los pocos que se dirigen a Miami esta noche. Otros 18 se quedaron en D.C. con amigos o familiares. Algunos se dirigen a Nueva York y nos cuentan que su viaje fue largo y duro. Allá en México nos robaron todas nuestras cosas, nuestras pertenencias. Pues, los carteles y la policía nos quitaron el dinero, nuestras cosas. Que mi familia quedó allá en Monterrey, pues. Como lo que le estoy diciendo, está muy difícil moverse sin dinero, pues. Entonces yo decidí venirme adelante y trabajar para enviarle a mi familia para que logre llegar, pues, porque mi esposa se quedó, mi hijo de 5 años, mi suegra. Caminando, así, pues no vinimos en avión ni nada de eso, caminando y así poco a poco. El objetivo de enviarlos a D.C., según el gobernador Abbott, es obligar al gobierno federal a tratar de primera mano con la crisis fronteriza. Este es solo el primer autobús. El gobernador de Texas, Greg Abbott, dice que ahora hay otro autobús en camino a D.C. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, advierte a los inmigrantes ilegales que no intenten viajar a su estado. Esto después que el grupo de inmigrantes ilegales que viajó en autobús desde Texas a Washington, D.C., dijo que planeaba viajar a Miami. La oficina de DeSantis dijo a Fox News que los inmigrantes ilegales que intenten viajar a Florida tendrán una vida nada fácil. El comunicado dice que el Estado defenderá las leyes de inmigración, incluso si el gobierno federal y otros estados no lo hacen. El autobús que transporta a un grupo de 23 inmigrantes ilegales
forma parte de la estrategia del gobernador de Texas para responder a la decisión de la administración Biden de finalizar las expulsiones basadas en el Título 42. El Título 42 permite a los agentes de la patrulla fronteriza expulsar a la mayoría de los inmigrantes ilegales porque suponen un riesgo para la salud en medio de la pandemia de COVID-19. La política terminará oficialmente en mayo. El gobernador de Texas dice que el plan de expulsión voluntaria es una respuesta a la abrumadora inmigración ilegal. Y pasando al estado de Texas, el gobernador Greg Abbott llegó a un acuerdo con el gobernador mexicano Samuel García sobre la frontera con Nuevo León. Ya no inspeccionará todos los camiones comerciales y a cambio, el gobernador mexicano deberá aumentar las políticas de seguridad en su lado de la frontera. Ya que Nuevo León aumentó la seguridad en su lado de la frontera, el Departamento de Seguridad Pública de Texas puede regresar a su práctica anterior de revisiones aleatorias a los vehículos que crucen el puente desde Nuevo León. El efecto de esto será que el puente de Nuevo León y Texas regresará a la normalidad, con efecto inmediato, ahora mismo. El acuerdo modifica la decisión del gobernador Abbott de inspeccionar cada vehículo comercial en la frontera. La política fue criticada por causar serios retrasos a los camiones comerciales y afectar gravemente a los negocios. Ahora vamos a un breve corte, continúe con nosotros y regresando le informaremos sobre la oferta de Elon Musk para comprar Twitter. No se vaya, regresamos. Por fin, la espera ha terminado. Shenyun regresa con un espectáculo completamente nuevo, lleno de belleza, majestuosidad y un poderoso mensaje de esperanza. Descubra la cultura perdida de la antigua China. Descubra la temporada 2021 de Shenyun. Un mundo más maravilloso le espera. Consiga sus boletos hoy. The Epoch Times obtuvo una carta exclusiva de un prisionero del 6 de enero. En ella les dice a los estadounidenses no se queden de brazos cruzados. La carta está fechada el 30 de diciembre de 2021 y ahora se revela en su totalidad por primera vez. Jeremy Brown dice: ¿Están dispuestos a encender hogueras de libertad en las almas de los hombres? Entonces no se queden de brazos cruzados. Lucharé hasta mi último aliento antes de entregar un ápice de mi libertad. Brown dice que es un veterano de combate de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, que se retiró hace 20 años. Estuvo en el Capitolio el 5 y el 6 de enero de 2021 y formaba parte de un grupo de protección voluntario que proporcionaba seguridad a los organizadores y oradores de un mitin político legalmente permitido. Dice que fue arrestado en su casa en Tampa, Florida, el 30 de septiembre de 2021, cuando entre 30 y 40 agentes federales y fuerzas policiales locales fuertemente armados lo detuvieron. Brown dijo que le entregaron una orden de arresto por estar en una zona no autorizada. Dijo que los agentes formaban parte de la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo del FBI o JTTF. Agregó que en los 9 meses anteriores a su detención, los investigadores nunca se pusieron en contacto con él ni le interrogaron sobre el caso. Brown también señaló que la orden de detención se concedió un día antes de su arresto, pero añadió que muchos miembros del equipo de protección al que pertenecía fueron detenidos meses antes. Dice que sabe por qué ocurrió. Afirma que es porque los mismos agentes trataron de reclutarlo como informante confidencial el 9 de diciembre de 2020. Dijo que el argumento era medir su disposición a infiltrarse en grupos de ciudadanos respetuosos con la ley que no tenían antecedentes penales y que, desde luego, no estaban designados como grupos terroristas. Brown rechazó su oferta y teniendo lo que él llama una sana desconfianza en las fuerzas federales, Brown grabó el audio de la reunión. Intentó borrarlo de internet, pero se continúa reenviando, manteniéndose disponible. Según Getaway Pundit, el FBI y el DHS trataron de reclutarlo para espiar a los Oath Keepers y a organizaciones de Proud Boys. El 6 de enero, Brown se situó junto al escenario esperando a que el presidente Trump se dirigiera a la multitud. Dice que los agentes del JTTF estaban al tanto de su ubicación y de por qué estaba allí. Continuó explicando cómo envió un mensaje de texto a un agente el 7 de enero.
Se trataba de un video en el que se veía a la veterana de la Fuerza Aérea Ashley Babbitt desarmada recibiendo un disparo de un policía del Capitolio. Dijo que el agente le contestó, vaya. Más tarde, Brown dijo que estaba horrorizado por lo que llamó las mentiras descaradas de los medios de comunicación, los políticos y el Departamento de Justicia. El departamento no respondió a una solicitud de comentarios al tiempo de esta emisión. Dustin Byron Thompson es el tercer acusado del 6 de enero que tiene un juicio conjurado. Su abogado admite que Thompson entró en el Capitolio, pero culpa de las acciones de su cliente a las declaraciones del expresidente sobre unas elecciones robadas. En el discurso de apertura del martes, el abogado Samuel Shamansky dijo al jurado que su cliente irrumpió en el Capitolio el 6 de enero porque estaba siguiendo las indicaciones de Donald Trump. Según el argumento de Shamansky, su cliente había perdido su trabajo durante la pandemia y escuchaba ávidamente las noticias sobre una elección robada. Dijo que el expresidente alentó a Thompson y a otros partidarios usando su poder para autorizar el ataque. Los fiscales dijeron que Thompson no puede demostrar que Trump le dio poder para romper la ley. Thompson también fue acusado de robar 2 botellas de licor y un perchero de la oficina del parlamentario del Senado. Elon Musk ha ofrecido comprar Twitter por cerca de $41.400 millones en efectivo, diciendo que la compañía de redes sociales, a la que ha criticado varias veces, necesita volverse privada para ver cambios efectivos. Musk rechazó una oferta para formar parte del Consejo de Administración de Twitter esta semana después de revelar su participación en la empresa. Los analistas dijeron que eso indicaba su intención de adquirir la empresa, ya que un puesto en el Consejo habría limitado su participación a algo menos del 15%. El precio de la oferta de Musk era de $54.20 por acción, que se ha hecho público hoy en un documento regulatorio. El valor total de la operación se calculó sobre la base de 763.58 millones de acciones en circulación, según datos de Refinitiv. Musk dijo en una carta al presidente de Twitter, Bret Taylor, que esta era su mejor y última oferta. Si no la aceptaba, tendría que reconsiderar su posición como accionista, escribió. Twitter no respondió a una solicitud de comentarios. Las autoridades sanitarias están preocupadas por 2 nuevas subvariantes de la variante Omicron, pero una nueva encuesta revela que la gran mayoría de los estadounidenses cree que el COVID-19 ya no es una crisis. El índice del coronavirus, Axios Ipsos, encontró que menos del 10% de los estadounidenses describen actualmente el COVID-19 como una crisis. El 73% lo califica como un problema manejable y 1 de cada 6 dijo que ni siquiera es un problema. Mientras tanto, la encuesta reveló que el número de empleadores que exigen mascarillas se redujo a casi la mitad en el último mes, del 39% bajó al 22%. Y más de un tercio de los encuestados dijeron que ya volvieron a la vida normal que tenían antes de la pandemia. Se trata de un nuevo máximo. La encuesta se basa en una muestra nacional de más de 1.000 personas de 18 años o más y se realizó del 8 al 11 de abril. Los resultados llegan poco después de que el Dr. Fauci dijera durante el fin de semana que ahora son los estadounidenses quienes deben determinar su propio riesgo sobre contraer COVID-19 tras meses de promover restricciones respaldadas por el gobierno y las empresas. En los últimos meses, el número de casos, hospitalizaciones y muertes disminuyó significativamente. Y según los CDC, a partir de diciembre de 2021, alrededor del 95% de los estadounidenses mayores de 16 años desarrollaron anticuerpos contra el virus. Florida continúa su compromiso con las familias en un enfoque en el cuidado de los niños. El gobernador Ron DeSantis firmó un proyecto de ley del Senado que aumenta el subsidio mensual para el cuidado de los niños. Tenemos los detalles. Florida está ampliando su esfuerzo para invertir en el éxito de los niños mediante el impulso de su apoyo a los padres de acogida. La ley promulgada el martes, que se centra en el cuidado de acogida, aumenta los pagos mensuales en $200 para los cuidadores familiares y no familiares, entre otros beneficios. DeSantis destacó la importancia de ser un padre responsable. Las responsabilidades que ustedes tienen como padres, ustedes están haciendo una diferencia en la vida de sus hijos por estar presentes. Ellos les están mirando.
DeSantis también reflexionó sobre el proyecto de ley que firmó el lunes para invertir en los padres. Queremos fomentar eso, en particular para que los padres participen. Usted ve las estadísticas. Cuando un niño no tiene un padre presente en el hogar, la probabilidad de que van a abandonar la escuela, meterse en problemas con la ley, cometer suicidio, casi todos los indicadores negativos aumentan dramáticamente cuando no se tiene un padre presente en el hogar. Desde 2019, Florida añadió más de 4,000 familias de acogida en todo el estado. Estoy muy agradecida por lo que el gobernador y todos los demás están haciendo por nuestros niños. Carlin Lawson, que ha sido madre de acogida durante más de 30 años, está agradecida por la nueva ley. La nueva legislación también garantiza que los niños tengan acceso a los programas de aprendizaje temprano y amplía la posibilidad de ser elegibles para matricularse en la universidad y para la exención de cuotas. El secretario del Departamento de Niños y Familias dijo que ahora será más fácil conseguir familias de acogida. Ahora vamos a un breve corte, continúe con nosotros y regresando le hablaremos del informe anual sobre los derechos humanos en el mundo. No se vaya, regresamos. Bienvenidos al episodio de hoy, soy Elina Villafañe. Según nuevos informes sobre la efectividad de las vacunas, afirman que... Comencemos hablando sobre las últimas elecciones. Hay investigaciones que confirman que hubo fraude. Varias investigaciones comprueban que el origen del virus es el laboratorio de... Bienvenidos al episodio de hoy, soy Elina Villafañe. No pierda más tiempo, infórmese sin censura desde Epoch TV. El Departamento de Estado presentó su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo. Veamos qué dijo sobre algunos de los países en América Latina. En el informe 2021 sobre las prácticas de derechos humanos por países, el Departamento de Estado expresó su preocupación por la represión a las que son sometidas algunas naciones de América Latina. El departamento acusó a la dictadura castrista de reprimir el 11 de julio las protestas pacíficas más grandes en décadas que pedían un cambio de sistema en la isla. Señaló que muchos manifestantes fueron arrestados y encarcelados en las condiciones más crueles, mientras que otros tuvieron que exiliarse. El informe también señala que el régimen cubano llevó a cabo juicios sumarios para algunos manifestantes condenándolos a largas penas de hasta 30 años de prisión. En cuanto a Nicaragua, la agencia resaltó que el líder sandinista, Daniel Ortega, se reeligió por un cuarto mandato consecutivo luego de encarcelar arbitrariamente a 40 figuras de la oposición. Estados Unidos también detalló que el régimen de Ortega sigue sin perseguir a las autoridades responsables de los 355 asesinatos y centenares de desapariciones durante las protestas de 2018. El Departamento de Estado también criticó la represión contra los presos políticos en Venezuela. Dijo que el régimen de Nicolás Maduro mantuvo a centenares de personas en prisión por motivaciones políticas e impidió que centenares de candidatos de la oposición se postularan a las elecciones del año pasado. Y en otros países como México, Washington señaló al crimen organizado como el principal perpetrador de la violencia en el país y alertó que algunas autoridades son cómplices en los asesinatos contra periodistas. Mientras en Colombia, las FARC, ELN y bandas de narcotraficantes fueron los mayores perpetradores de abusos contra los derechos humanos y crímenes violentos como extorsión, tortura y tráfico de personas. Ahora vamos con la nota de China en Foco con Julián Bertone. Adelante, Julián. En Shanghái, algunas personas están muriendo por el encierro y no por COVID-19. Así de estrictas son las órdenes de confinamiento. Algunos residentes nos dijeron que no pueden conseguir atención médica. Los habitantes de Shanghái, sin importar si son ricos o pobres, luchan por conseguir atención médica. El ayudante del presidente de una empresa multimillonaria no pudo conseguir ayuda médica durante el confinamiento. Wei Weiguo, de China Pacific Securities, murió en su casa por una hemorragia cerebral. El cierre de Shanghái redujo gravemente los servicios médicos esenciales. Los servicios de emergencia de muchos hospitales no están funcionando y muchos residentes no pueden recibir atención de emergencia. Como resultado, la gente está muriendo debido a las medidas de cierre y no a causa del virus.
En este clip parece que el hombre está teniendo un ataque. La persona que graba llamó a los servicios de emergencia, pero nadie respondió. Varios residentes de Shanghái nos contaron por teléfono que están viviendo situaciones similares. Una mujer nos dijo que estuvo vomitando sangre y que llamó al número de emergencias, pero fue en vano. Ahora estoy en casa vomitando sangre y con problemas para respirar. Nadie vino a ayudarme. Llamamos mucho a la policía, a la ambulancia, pero nadie viene. Las imágenes muestran a la gente suplicando desesperadamente frente a los hospitales por ayuda, pero en vano. Otra residente nos contó entre lágrimas en una llamada que su padre tiene una afección cardíaca, pero que no puede encontrar un hospital para él. El corazón de mi padre ya tiene molestias. No encuentro un hospital ni una ambulancia. Tiene 63 años y vive solo. La situación de la comida ya no es importante, ya está inconsciente. ¿Comprende? Pero podría haber un rayo de esperanza. Las autoridades están aliviando el cierre un poco y algunos residentes pudieron salir de sus casas. Tal vez las autoridades están viendo las dificultades de los residentes, porque los funcionarios de salud dijeron que están aliviando las restricciones a pesar de que Shanghái no tiene el virus bajo control. Gracias, Julián. Esto es todo por hoy. Los invitamos también a seguir la programación por Epoch TV y a acceder a todo nuestro contenido sin censura. Gracias por acompañarnos, que tengan una excelente tarde y nos vemos en el noticiero de esta noche.